Buenas noches de nuevo, aquí a vuelta de publicidad en 8 en Clave Cádiz con nuestros contertulios que queremos tratar en esta segunda parte. En la primera parte nos hemos centrado un poco más en el campo de Gibraltar. Vamos a centrarnos en otro de los debates de esta semana, de las noticias que se han conocido. Fue la reunión del alcalde de Cádiz, de José María González, con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que lo recibió en el Palacio de San Telmo. Pocos acuerdos, más allá del seguimiento de los que ya se habían avanzado desde el año pasado. Una propuesta que quedó ahí en el aire, que anunció el alcalde que la Junta le había hecho, de trasladar el Centro de Arqueología Subacuática, que está en el balneario de La Palma, al edificio del Cano, que es una concesión administrativa que tiene el Ayuntamiento de la Autoridad Portuaria, y es una propuesta que lanzó la Junta de Andalucía. Y en general, poco más, las declaraciones de Manuel Jiménez Barrios, diciendo que Cádiz era ahora mismo una de las ciudades más privilegiadas en cuanto a inversión de toda Andalucía, si se sacaban las grandes partidas para los metros de Málaga, en Sevilla. Más allá de eso, pocos avances claros en esa reunión. Quería preguntaros el papel de la Junta de Andalucía en la ciudad de Cádiz y qué os pareció esa reunión. Si esperabais más, si creéis que está bien que haya ese seguimiento de los acuerdos adoptados. A mí, hablando de cine, ya que estábamos, a mí las declaraciones de Jiménez Barrios me recordó aquella escena de la película de La vida de Brian. Dice, ¿pero qué nos han traído los romanos? Dice, bueno, quitando las carreteras, quitando todo lo mismo. Hombre, si quitamos el metro de aquí, el metro de allá, el puerto de allí, el estadio no sé dónde, la zona franca de Sevilla, la autopista, la liberación de... Cádiz es la más privilegiada. Claro, pero sí que lo ha quitado todo el presupuesto, si es que lo único que ha dejado es la página de los folios y de los bolígrafos. Claro, lo de Jiménez Barrios, además, viniendo de donde viene y siendo una persona que se supone, lo que pasa es que con los coches oficiales la vida se ve de forma diferente. Se supone que conoce cuál es la problemática del nudo de Tres Caminos, conoce el peaje de la P4, conoce los decenas de muertes en la Nacional Cuarta por culpa de no estar desdoblada, conoce la problemática del puerto de Algeciras totalmente aislado, de la línea que hemos hablado, San Lucas, conoce la problemática del puerto de Motril, conoce la problemática de Andalucía. Pues que conociendo eso, conociendo las soluciones que se han dado en otros sitios y las que no se aplican aquí, pues parece un poco, no sé, de desmemoria la del señor Jiménez Barrios, ¿no? A partir de ahí, y ya en el plano general, yo creo que, y creo que ya lo dijimos una vez aquí, que existe demasiado triunfalismo con respecto al ya no existe Teófila, ya no hay enfrentamientos. Yo mire que diga, cuando yo vea algo más que unos cuantos operarios haciendo un carril bici que ya tendría que estar hecho hace 4 años, me creeré algo. Mientras sigo haciendo la lista de proyectos y sigo viendo los mismos edificios vacíos, sigo viendo la Ciudad de la Justicia, sigo viendo Valcárcel, sigo viendo Náutica, sigo viendo Chalet de San Luis, sigo viendo, la marquesina que nos han colocado por Central de Autobuses, ¿no? Porque aquello no es una estación de autobuses, aquello es una marquesina. Entonces, cuando yo vea algo más, empezaré a hacerle caso, mientras lo que veo es una foto y un poco de triunfalismo. Yo creo que haciendo un poco de guiño con este meme que además se escucha mucho en el carnaval, hemos sido engañados. O sea, realmente, vamos a ver, ha sido una foto muy bonita, nuestro alcalde, la señora presidenta, pero de nuevo, muchas buenas palabras, es lo que tú dices también. Se vende el tema de la marquesina, porque yo también me resigno a no llamarlo autobús, a estación de autobuses, porque no lo es. La marquesina, que no tiene ni puerta, por cierto, directa a la estación de tren, hay que subir y luego bajar. Y poco más. O sea, no veo que se esté cristalizando en unos acuerdos. Y después siempre, cada vez de estas reuniones sale después un baile de sedes. Es decir, después de cada reunión, bueno, pues ahora vamos a mover esto aquí y esto allí y este edificio te lo doy a ti, como un baile de cromo que tampoco se cristaliza luego no se queda ahí un poco en el aire. Y con el tema del CAS, por ejemplo, ¿no? Que lo mencionabas, es un caso concreto, sigo viendo un absurdo el mover el CAS de sitio cuando no se plantea en ningún momento hacer una especie de edificio o de conjunto de edificios dedicado a la arqueología subacuática. Es decir, hace poco hablábamos de que la Universidad de Cádiz se va a quedar la pérgola famosa para destinarlo a la arqueología subacuática. Ahora volvemos a ver una propuesta sobre la mesa para llevarse el CAS a la entrada de Cádiz. Ya estamos separándolo muchísimo en espacio. Queda por hacer todavía, que siempre se ha hablado, un museo del mar o algún tipo de museo para la arqueología subacuática. ¿Por qué no ponerse de acuerdo
todas las administraciones o el ayuntamiento y la junta y hacer un gran edificio. Se me ocurre uno como por ejemplo puede ser Náutica, en el que todo esté dentro de ese edificio. Nos vamos salpicando y yo creo que son un poco como maniobras de distracción, es decir, nos reunimos, tenemos que decir algo, porque tenemos que decir algo, aparte de decir de que quitando el metro y quitando lo otro y quitando lo otro y quitando lo otro, Cádiz es la más beneficiada. Bueno, pues después sale lo del CAS, sale ese milloncito, creo que era paupérrimo para el Museo del Carnaval, entonces parece como que de repente hemos hecho algo en la reunión, ¿no? Así sí, al final se queda en una cita, que es una fotografía, y un relato de todos los proyectos que están en proyectos, que siguen en proyectos, pero se recuerdan y parece que se reactivan. Sí. Yo pienso que estas políticas de comunicación a veces son muy cortoplacistas y terminan dando la impresión de que lo que venimos a ver es otra vez la misma foto, otra vez hablar de lo mismo, pero no vemos la materialidad del tema. En el fondo no parece que, bueno, al menos formalmente se transmite un cierto aire de cordialidad entre la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz, que no existía antes. Que no existía antes, pero que tampoco se plasma en hechos, ¿no? Está bien que empiece por la cordialidad, a ver por dónde sigue. Mejor que existiera cero cordialidad y presupuesto en los presupuestos de la Junta de Andalucía para poner... Yo firmo el dinero y la no cordialidad, a las fotos cordiales vale y cero dinero, porque al final es una cordialidad. No, el dinero sin cordialidad termina convirtiéndose en armas arrojadizas. Así que cordialidad hace falta. Yo coincido con vosotros en que las fotos están muy bonitas, pero que de las fotos hay que pasar a los hechos. Y realmente, lo que decía un poco Jesús, que parece que hemos sido engañados porque parecía que a lo mejor ese acuerdo que había aquí en Cádiz entre fuerzas políticas iba a tener una repercusión en Andalucía que no la está teniendo. Yo también coincido contigo en que prefiero hechos que cordialidad, y coincido en que todo este tema que estamos hablando, del tema de arqueología subacuática y eso, al final cuando disgregamos nos quedamos en pequeñas cositas que nos suman. La cosa está, y yo que estudio arquitectura, a nosotros nos enseñan que más vale concentrar bien en las zonas urbanas que disgregar en pequeñas zonas, porque al final por temas de movilidad y eso es incluso peor. Entonces a mí sí me gustaría que, por ejemplo, todos esos edificios vacíos que estamos hablando que hay en Cádiz, que se reutilizasen, por ejemplo, para eso, para hacer un gran museo del mar. Cádiz es la ciudad del mar por excelencia, y que se utilice para concentrar en un mismo espacio diferentes cosas que al final se quedan en nimiedades que no van a ningún lado. ¿Os convence la propuesta de que el Centro de Arqueología Subacuática se traslade al Cano, que es una propuesta de la Junta de Andalucía, decimos, al Ayuntamiento? El edificio es propiedad de la Autoridad Portuaria y está concedido al Ayuntamiento hasta el año que viene, creo. El Ayuntamiento ya estaba en conversaciones para que esa concesión se alargara algunos años más, pero ¿os parece positivo que para dejar libre el balneario de La Palma se traslade ese Centro de Arqueología Subacuática, que tiene investigadores trabajando allí cada día, que no sé qué grado de visita tiene por parte de los ciudadanos, de los turistas que vienen a Cádiz, que se traslade al Centro Náutico del Cano? ¿Cómo lo veis? ¿Os convence, nos convence sobre el papel? Bueno, el edificio del balneario es un edificio simbólico, no es que tuviera una estructura adecuada para unas instalaciones así, salvo por la proximidad del mar. Ha estado ahí durante unos años, pero quizás pueda tener otro aprovechamiento. Yo lo del náutico no lo veo, la verdad, porque, y muchísimo menos con la reestructuración que está prevista entre el puerto y la ciudad. Creo que eso estará en función de cuál sea el proyecto definitivo que vaya para la zona. Sí me parece, por ejemplo, lo de náuticas lo veo más razonable. En cualquier caso, es verdad que hay que concentrar instalaciones que tengan relación entre ellas, que no haya una dispersión ilógica y absurda en los sitios. También otro posible destino para el Centro de Arqueología Subacuática puede ser el Castillo de San Sebastián, que tiene también allí instalaciones, la universidad relacionadas con el mar, y a lo mejor podría ser otro sitio. Pero bueno, por lo menos que tenga un sentido, una coherencia, ¿no? Porque si van a poner ahora el Centro de Arqueología Subacuática en un sitio que parece destinado a ser un puerto deportivo, viviendas, parques y jardines, pues otra vez vamos a estar en lo mismo, ¿no? El Castillo de San Sebastián, que se propuso, la Junta de Andalucía dijo que no le parecía del todo correcto a los técnicos, porque no era un edificio que tuviera las cualidades y las características que tiene el Centro de Arqueología Subacuática, que necesita el Centro de Arqueología Subacuática para su trabajo. ¿Qué te parece eso? La Junta ya dijo que el castillo tiene unos problemas de unas dificultades de acceso, la distribución que tiene interna. En su momento ya propusimos, y a mí me parece que el aprovechamiento que ahora mismo se hace como museo arqueológico, ¿no?, de subacuática en el balneario de La Palma es ínfimo, la mayoría del tiempo está cerrado, yo creo que tiene muy pocas visitas. Imaginaos quién va a ir hasta el Cano, quién va a ir hasta el Cano a ver aquello, ¿sabes?
La Junta defiende que es más un centro de trabajo que un museo, pero Sí, en cualquier claro, caso tiene cierto. la doble vertiente. Claro, la cuestión es dónde tienen que estar trabajando el personal investigador, científico, que tal, lo que suele ocurrir con los museos, ¿no? En el Museo de la Plaza Mina, en el Museo del Prado, ¿no? Pues los conservadores, los científicos tienen que estar a pie de obra, entiendo, porque bueno, si nos ponemos así también podríamos trasladar a los funcionarios al edificio administrativo que tiene la Junta de Andalucía en la Plaza de Urubal. Y no teníamos ningún problema. Si se trata de mover personal administrativo, pues será el técnico. Pero entiendo que en una ciudad como Cádiz, por la importancia que tiene el mar, requeriría un museo. Si hablamos que el Museo del Carnaval, hombre, yo creo que si hablamos de Cádiz, el mar le ha dado a Cádiz más que el Carnaval. Ya puesto a poner algo que nunca tendríamos que hacer, ¿no? Que es priorizar a ver qué es más importante. Porque yo creo que es importante todo y que ya hace mucho tiempo que nos deben a la ciudad todo eso. Pero yo creo que el balneario debería tener otros usos, igual que me parece que Valcárcel los debió tener en su momento, y creo que el museo y el Centro de Arqueología Subacuática tendría que permanecer en el casco histórico y por supuesto a pie de mar. Yo creo que no, o sea, el sitio no es el adecuado. Puede ser que técnicamente, o sea, es como un parche, técnicamente puede resultar útil para los trabajadores. Yo conozco el centro, las instalaciones en el interior, tiene talleres, tiene zonas de restauración, es decir, ellos sí es verdad que necesitan, por ejemplo, la cercanía del mar, y sí, la cercanía de un puerto más todavía, porque las piezas que se extraen del mar, en el momento que se extraiga alguna, tienen que ser trasladadas y restauradas en un lugar. Dicho lo cual, el sitio me parece un parche porque, aunque es un sitio de trabajo, puede ser visitable, es muy atractivo además de visitar, porque así me consta. El balneario, pues bueno, realmente nunca fue el edificio idóneo, debería recuperarse para otros usos, pero eso no debe ser a toda costa, es decir, por el mero hecho de que haya un capricho de que ese edificio se tiene que quedar vacío ya, no hay que trasladarlos y llevárselos al Cano cuando se puede establecer. Yo creo que es justo el momento, como hablaba Miguel, justo el momento de plantearse ese proyecto de reunificarlo todo en un edificio. Que ya no son los tiempos de antes de hacer mega obras, estamos de acuerdo, pero quizás se puede hacer por fases, y lo mismo puede restaurar en el edificio que sea, ¿no? La parte que vaya destinada al CAS, y más adelante se hace el museo, y más adelante se suma la UCA, y poco a poco vamos sumando, ¿no? Un proyecto en fase. Claro, un proyecto en fase, pero lo importante yo creo que ante todo es eso, no hacer parches, porque en esta ciudad somos expertos en decir que algo es provisional Y se queda para siempre. y se queda para Que siempre. hay un cable de tendido eléctrico enfrente de mi casa para darle luz a un Provisional, semáforo, ¿no? que era provisional y lleva 32 años. Ahí está. Ya va, vamos, después Tiene de nada, trienio, lleva ya. más años cotizado el cable que yo. Claro. Bueno, mira. Sí, no, es lo que comentáis, que a mí me parece totalmente un error trasladarlo de un sitio que, lo que tú decías antes, no sabemos realmente el nivel de visitas que tenía eso, pero si tenía pocas, quizás donde estaba, ahora va a tener muchísimas menos. Y hombre, sí es cierto que es un centro de trabajo, pero también, volvamos a lo mismo, Cádiz es la ciudad del mar, y una ciudad como Cádiz tiene que tener algún escaparate que sea un museo relacionado con ese tema. Yo coincido contigo, Jesús, en que aquí la clave a lo mejor es hacer un proyecto fase a fase, poco a poco, y conforme a los presupuestos que haya, ir desarrollando ese museo, esa infraestructura que le dote a la ciudad de lo que necesita. Básicamente yo creo que por ahí Muchas va la veces línea. en Cádiz, y hago un pequeño paréntesis sobre el tema museo, cada vez que se plantea un proyecto museístico, nos pasa con el Museo del Carnaval, parece que al final se termina hablando más del continente que del contenido. Sí. Y al final las polémicas son si un edificio nuevo, si uno vacío, si la Plaza de la Reina, si la Plaza de no sé cuánto. Dice, bueno, ¿y ahora cuándo vamos a hablar de lo que hay adentro? Porque muchas veces lo que hay adentro, lo vivo que quieres que sea, si quieres que además de ser un museo muerto, entre comillas, pues vas a querer que haya actuaciones, que haya como aquí personal donde tú puedas ver, como veías en Jurassic Park, ¿no? Y la gente trabajando. Oye, por lo mejor, dependiendo del proyecto museístico, es cuando te tienes que plantear el continente. Y ha pasado con el Museo del Carnaval. El Correcto. enfoque, si queremos un museo para que los turistas aprendan, por ejemplo, la fiesta, o si queremos un museo para que la gente que se dedica al carnaval se sienta cómoda en un espacio. Es decir, los enfoques también hay que analizarlo, y creo que ese es uno de los que Sí, se vamos, yo de hecho, relacionado con los estudios, lo ideal se supone que es saber primero lo que va dentro del edificio y después hacerlo. Porque si no, al final haces un contenedor que tienes que empezar a rellenarlo con pequeños elementos. Entonces yo coincido con vosotros que primero habría que ver
qué va a albergar ese edificio y después diseñar el edificio. Porque No si será la primera vez que en Cádiz se rehabilita una sede para que sea sede de varios organismos públicos y el mismo día que están trasladando las mesas no cabe en la mitad. Totalmente. Y por ejemplo en Cádiz tenemos un edificio que está totalmente abandonado, la Punta San Felipe, que se suponía que iba a tener un... Sí, la Ciudad del Mar. Eso, la Ciudad del Mar. O el Museo del Mar, ¿no? Que Eso también es, está hecho, eso. que es el baluarte de la Candelaria, era el Museo del Mar. Era el Museo después del Mar, sí. redefinido después como el Museo del NAR. Exactamente. Bueno, entonces muchas veces a lo mejor tenemos que plantearnos que quizá el problema está en lo que comentáis, que hacemos las cosas sin saber lo que va a ir dentro. Y además también somos- sin contar con las personas, que Claro, es casi eso peor, es. ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. Es muy yo creo curioso que porque es después una Cádiz es de las cosa. pocas ciudades que se puede permitir el lujo de tener en un lugar privilegiado, en primera línea de playa, allí en la zona de Santa María del Mar, un pedazo de edificio administrativo de la Junta de Andalucía y otro de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin embargo, el Centro de Actividades Subacuáticas lo queremos mandar Cano, porque López Gil no se ha dado cuenta, no López Gil te lo manda, porque y igual que cuando mandaba lo- la Ciudad de la Justicia a otras partes. Y cuando los mandaron al baluarte tampoco nadie les preguntó, porque ese Nadie, edificio es correcto. muy bonito, pero es terrible, vamos, como sede. Allí tienen una, yo no sé si los pobres la habrán podido solventar, que yo no le tienen culpa a los técnicos, ¿no? Pero tienen una humedades que eso era terrorífico, ¿no? Y decía, bueno, sacamos una pieza del mar y la metemos aquí, que esto tiene más humedad que en el mar prácticamente, vamos, o sea, El edificio gana mucho por fuera, pero es verdad que por dentro es muy poco funcional el Sí, baluarte de La Palma. Y también quería tocar otro tema antes de terminar la tertulia, el del peaje de la P4, porque el gobierno y el Partido Popular, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, han dado unos cuantos bandazos en los últimos tiempos. Primero era la propuesta de un pacto de Estado, luego que si el Partido Popular ganaba las elecciones en Andalucía no iba a haber peaje, lo que sonaba a promesa electoral y arma electoral, y por último ya una propuesta de una especie de cogestión, que la Junta se encargue del mantenimiento y que el gobierno pues tenga la titularidad de la vía y que no va a prorrogar el peaje. ¿Qué os parece todo el entuerto que hay? ¿Creéis que realmente el gobierno tiene claro qué quiere hacer con la P4 o simplemente está intentando jugar con varias opciones a ver cuál es la que cuaja? Oye, y espérate, maravillosa las declaraciones de Teófila Martínez diciendo que si su partido no cumple porque los programas electorales están para cumplirlo, ella dimite. No sé qué está esperando para dimitir por los 5.000 puestos de trabajo que vendió 2 meses, por cierto, en la zona franca de Cádiz, los 200 millones que iban a venir de la zona franca de Sevilla. Es decir, tiene un listado, doña Teófila Martínez, para dimitir ya por incumplimiento del Partido Popular, que no tiene que esperar el 31 de diciembre del 2019 para hacerlo. O sea, puede presentar su dimisión mañana mismo en el registro del Congreso de los Diputados. Bueno, ¿Qué pensáis? la verdad es que creo que tienen un pequeño problema, y todos los partidos políticos lo hacen, pero me consta que el PP también. Ellos tienen sus argumentarios en los que, bueno, saben lo que tienen que decir. Fijan sus líneas, claro. Exacto, pero yo creo que esa línea o se les borra, cada vez que se lo mandan al correo electrónico, esa parte se les borra, o qué pasa, porque no tiene absolutamente nada que ver lo que se habla a nivel nacional con lo que se habla desde España, perros para abajo, que siempre se da una imagen de tranquilidad, de no, de verdad, que esto ya se acaba, que sí, y después cuando aparece, por ejemplo, el ministro de la Serna, empieza a llamarear diciendo esta concesión se termina y lo deja ahí abierto. O sea, yo creo que los primeros que se tienen que aclarar son ellos mismos, porque si ahora mismo, porque después se quejarán, si hubiera un cambio de gobierno a nivel nacional, podrán quejarse de que, claro, no tienen interlocución con el gobierno, pero es que ahora mismo, a nivel local y provincial, solamente tienen que descolgar el teléfono o uno de sus diputados, averiguar y preguntar en el ministerio en cuestión qué va a pasar. Yo creo que o ellos mismos no lo saben, y es lo que tú dices, que juegan un poco al despiste, a ver qué surge, a ver quién dice, y rápidamente, desde que el gobierno hace eso, y después vienen una serie de apagafuegos detrás a nivel provincial, porque saben el valor real que tendría prorrogar el peaje, y vienen a calmar las cosas, pero no hay una solución clara. Yo no sé, yo pienso que sí lo saben. Lo que pasa es que es un tema tan especialmente polémico, en el que se han dicho y se han desdicho tantas veces todos, que ahora yo creo que lo saben, ¿no? pero que no saben cómo comunicarlo, cómo decirlo, Claro, mejor dicho. efectivamente, entonces tienen dos discursos, pero eso ocurre muchas veces, un discurso en Madrid y otro aquí, ¿no? El discurso de aquí ya sabemos cuál es. Nos conviene que el peaje se prolongue más tiempo, no solamente porque ya se prolongó por más tiempo en el inicio, del convenio inicial, sino porque es que como que la población ya no lo soporta más, ¿no? Es decir, que no podemos seguir hablando otros 30 años, 40 años del peaje de la autopista, ¿no? Yo creo que sí, que está claro el tema, ahora a ver quién dimite.
ver si invita a alguien, ¿no? Que se hable de rescatar autopistas de peaje, curiosamente en manos, y ese es el problema, a ver si no somos moneda de cambio para otro tipo de negociaciones con las radiales de Madrid, que se hable de rescatar ese tipo de autopistas donde algunas tienen medias de tránsito de 25, 26 personas, quizás los camellos de los Reyes Magos también cojan por ahí, pero no hay poco más, y que sin embargo aquí se hable de extender un peaje de una autopista que está más que amortizada, de la única capital, la única región, estamos hablando de la región con más paro de Europa, una región que necesita ese tipo de infraestructura, y la única capital o área metropolitana que no está unida con Sevilla y con Madrid por una autovía o una autopista de doble carril libre, ¿no? O sea, es que el error político sería de tal magnitud que entiendo que haya políticos del PP, ya quitando el chascarrillo con Teófilo, aunque me parece que debería dimitir por otros motivos, oye, que esto es muy serio, vamos a transmitirlo, y no os penséis que esto es una pequeña peleilla provincial. Me parece que es lo más lógico. Bueno, la Junta de Andalucía acaba de decir que ya puestos a pedir, piden el dinero de lo que les costó rescate de Jerez. 126 millones. A ver. 126 millones. Juanma Moreno ha dicho que si él ganaba las elecciones y tal, que primero se iba a quitar el peaje, y segundo que obviamente se quitaba la concesión, pero también... Y que construía el segundo hospital de Cádiz, también lo ha dicho. No, yo no sé lo que a ver cuando- cómo gane. Sí, A ver cómo gane. Una inflación No, de promesas. Eso, pero ha prometido esas dos cosas, porque también se estaba diciendo por ahí que a lo mejor el PP lo quitaba, pero que se buscaba otra fórmula para... de explotación. Las declaraciones están ahí, ha dicho esas dos cosas: primero, que se va a quitar, y segundo, que quitándose no va a tener ningún coste. Yo coincido un poco con Jesús, que muchas veces en los partidos políticos hay cosas del argumentario que parece que se les borra y que a lo mejor no dan en la clave con lo que realmente la gente quiere para votarlo. Entonces, aquí esto es un tema que, primero, si analizamos simplemente lo que es el tema social, obviamente a la sociedad lo que más le conviene es que ese peaje se elimine, porque yo estudio en Sevilla, yo eso lo noto, y encima Renfe tampoco ayuda con los precios. Ahora sí es verdad que el autobús de Comes está ayudando un poco porque han bajado los precios a cierta hora, pero no se ayuda ni al estudiante con esos temas. Pero es que además, como estrategia electoral, es mucho más inteligente quitar ese peaje, porque la gente lo va a agradecer. O sea que yo pienso que no... Lo que pasa es una maldad, porque acaba el 31 de diciembre de 2019 y las elecciones son en 2018. Entonces, ¿creéis que el tiempo...? Entiendo que la lógica dirá que el Partido Socialista intentará forzar que el PP se posicione, pero a lo mejor el Partido Popular lo que quiere es esperar a que pasen las elecciones y después decide, ¿no? Porque no tiene ninguna presión, y a lo mejor la decisión tan impopular puede esperar, y ahí es donde puede estar la pugna. No sé qué pensáis. Bueno, lo que pasa es que por encima de las elecciones están las necesidades económicas reales que tiene esta provincia. Y esta provincia tiene una asignatura pendiente muy grande, que son las infraestructuras. Lo ha sido de por siempre, y es parte del estrangulamiento económico que aquí se sufre. Que ya está bien de sueños de vamos a hacer no sé cuántos centros de logística y todo lo demás, y lo primero que hay que tener son trenes, puentes, ferrocarriles, carreteras. Cuando hagan todo eso, entonces hablamos de logística, y entonces a lo mejor no hace falta seguir hablando de campañas electorales, ¿no? Yo creo que las declaraciones de Teófilo Martínez también pueden ir un poco en la línea de advertencia a su propio partido. Sí, sí. Porque claro, más que dejar las cosas claras para el ciudadano, que no va a servir para nada, porque vamos a seguir en este mismo debate porque no se les ve claro, es un poco como advirtiendo a Madrid: ojo, que esto es importante. Y como ya estamos acostumbrados a esas declaraciones de ella así súper grandilocuentes, ¿no? La mayor parte de las veces de este tipo de declaraciones van destinadas a sus jefes de partido, no a los ciudadanos. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente, O sea sí. Pues vamos a ver qué ocurre con el peaje de la P4. Ya les digo, hay muchos vaivenes dentro del Partido Popular. Queda todavía un año, más o menos, un poquito más de un año para las elecciones municipales, y después llegará el supuesto fin de la concesión del peaje. No sabemos si habrá otra forma de explotación, si directamente no habrá peaje y será una vía libre, o si formará parte de alguna negociación con la empresa para cualquier otra situación. Nosotros nos vamos a despedir aquí, hablaremos largo y tendido en 8 en Clave Cádiz del peaje de la P4, porque esto va a dar que hablar durante todo este año, no va a ser la última escena ni el último capítulo de este serial, y aquí lo veremos en 8 en Clave Cádiz. Miguel Ángel Sastre, Jesús Cañas, Lucía Benítez y José David Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche en 8 en Clave Cádiz, y aquí les dejamos hasta el próximo martes. Muchas gracias por seguir 8 Televisión. Buenas noches.